Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de anatomía humana, descriptiva, topográfica y palpatoria del año 2020. Soy la licenciada María Pilar Gómez y siguiendo con el cronograma, eh, hoy es la clase número 8 que corresponde a la articulación del codo. Así que vamos a comenzar con, esta nueva clase. La clase de hoy es quizás un poquito más tranqui, más livianita que las que vimos las clases anteriores. La articulación del codo es la que une los dos segmentos del miembro superior, el brazo con el antebrazo. De esta forma estamos diciendo que se encarga de unir el húmero, ¿sí?, que es el hueso que compone el brazo, con el cúbito y el radio, que son los huesos que conforman el antebrazo. Y lo hace a través de tres articulaciones, que son la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radio-cubital superior. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahora vamos a comenzar describiendo la osteología. Los huesos que conforman esta articulación, como dijimos, son el húmero, el radio y el cúbito. El húmero es un hueso largo, como vemos, predomina su largo respecto a su ancho y a su profundidad. Presenta un cuerpo o una diáfisis y dos extremidades o epífisis. El cuerpo tiene forma prismática triangular, está ligeramente torcida sobre su eje, como podemos ver, y encontramos tres caras: una cara antero-interna, una cara antero-externa y una cara posterior. Vamos a encontrar también tres bordes diferentes: un borde anterior, un borde postero-interno que termina en la epitróclea y un borde postero-externo que termina en el epicóndilo. Como vimos en las clases anteriores, porque ya estuvimos desarrollando húmero cuando vimos la parte de osteología de cintura escapular, la extremidad superior del húmero posee una superficie articular que tiene la forma de un tercio de esfera, ¿sí?, que está recubierta de un cartílago. Articula con la cavidad glenoidea escapular a través de la articulación escapulohumeral, y la superficie lisa, ¿sí?, se encuentra rodeada por lo que se llama cuello anatómico. Bien, además del cuello anatómico, encontramos por fuera y hacia adelante el troquín o tuberosidad menor, y desde el lado externo encontramos el troquíter o la extremidad, la tuberosidad mayor. Ambos están separados por la correa bicipital. Por debajo de ellos se encuentra lo que se llama cuello del húmero o cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico es llamado así porque es un sitio que frecuentemente se fractura, ¿sí?, fracturas por torsión, y es un estrechamiento que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis. No está de más recordar que en el troquín se inserta el músculo subescapular y en el troquíter el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. En el labio interno de la corredera bicipital se va a insertar el músculo redondo mayor, en el labio externo el pectoral mayor, y en el fondo de esta corredera bicipital, más hacia el lado interno, se inserta el dorsal ancho. La mnemotecnia que podemos utilizar para recordar
estas 3 inserciones es un ancho entre 2 mayores. Y por la corredera bicipital, y por eso es que lleva su nombre, existe el pasaje de la porción larga del bíceps que va a terminar insertándose en la rugosidad supraglenoidea, pero que da el nombre a esta corredera que está entre ambas tuberosidades. En la cara anteroexterna vamos a encontrar una cresta que se dirige hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo y que tiene una forma de V, que es la V deltoidea, donde se inserta, como su nombre lo indica, el músculo deltoides. El extremo distal tiene 2 cóndilos lisos, el lateral, que tiene forma de un neumático ancho y se llama cóndilo humeral, como vemos acá en esta visión frontal, y que se va a articular con el radio, y el medial, que es el que tiene forma de polea y que se llama tróclea humeral y que se va a articular con el cúbito. Estas 2 superficies se van a corresponder a la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, la tróclea, y a la cúpula radial del cóndilo, el cóndilo específicamente. Por encima de la tróclea encontramos la fosa coronoidea y por encima del cóndilo la fosa supracondílea. Por acá vemos a las 2 en esta vista, o fosa radial. Hacia arriba y hacia adentro de la tróclea vamos a encontrar una saliencia ósea llamada epitróclea, y por arriba y por fuera del cóndilo encontramos el epicóndilo, que como recordarán son 2 estructuras fácilmente palpables porque son bien superficiales, son las que van a dar inserción a los músculos epicondilios y a los epitrocleares, como mencionamos en el práctico de cintura escapular. En una vista posterior, acá en el lado derecho, por encima de la tróclea vamos a encontrar a la fosa olecraniana, que se va a corresponder con el pico del olecranon del cúbito. Vamos a pasar ahora a el cúbito y el radio. Son 2 huesos largos también. Si lo observamos desde la posición anatómica, encontramos el cúbito por dentro y el radio por fuera. Para recordar la posición de cada uno, si utilizamos la posición anatómica y llevamos el pulgar hacia afuera, el pulgar oficiaría como la antena de la radio, ¿sí? Entonces esa es una buena forma de recordar a dónde se encuentran cada uno. Como les decía, son 2 huesos largos. El radio posee una cara anterior, una cara postero-interna, ¿sí? Acá vemos la cara anterior, la cara postero-interna, y una cara externa, un borde anterior, un borde posterior y un borde interno. Y el cúbito posee una cara anterior, una cara interna y una cara postero-interna. Los bordes también son 3, que es el borde anterior, un borde posterior y un borde externo. Entre el cúbito y el radio, ¿sí? En este espacio interno y a través de toda la diáfisis, se encuentra lo que se llama membrana interósea, ¿sí? Que actúa como un ligamento. La membrana interósea, la mayor parte de las fibras se encuentra de manera oblicua desde el cúbito hacia el radio y, o sea, en diagonal hacia arriba, oblicuas y en diagonal hacia arriba. Después vamos a ver otra imagen que tiene a la membrana interósea. Y es la que permite el movimiento de, es la que permite el movimiento de, o sea, digamos que las cargas en cualquiera de los movimientos se puedan redistribuir a lo largo de todas las articulaciones, ¿sí? Y se enrolla y se desenrolla con uno de los movimientos que se generan en esta articulación, que es el de pronosupinación.
En la extremidad superior del cúbito vamos a encontrar dos apófisis y dos cavidades. Acá están marcadas. Acá tenemos tres vistas, una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral. En la vista anterior vamos a observar la apófisis coronoides, que es la que tenemos marcada acá en azul. ¿Sí? Y la apófisis olecraniana, que como habíamos dicho, es la que se iba a corresponder con la fosa olecraniana del húmero, la podemos ver en sus tres vistas, ¿sí? Es la que está ahí marcada con verde. Las dos cavidades que mencionamos son la cavidad sigmoidea mayor y la cavidad sigmoidea menor. Acá vemos en rojo marcada la cavidad sigmoidea mayor, que está delimitada entre esta línea lateral y esta línea vertical, y acá más chiquitita a la cavidad sigmoidea menor, que va a ser parte de la articulación radiocubital superior. En la extremidad proximal o superior del radio vamos a encontrar una depresión, ¿sí? Como marcamos ahí con la flechita violeta, llamada cúpula radial, que se va a corresponder al cóndilo del húmero en la articulación húmero radial, y un cuello que rodea esta depresión, y luego una tuberosidad que está marcada acá en celeste. Esta tuberosidad es la tuberosidad bicipital que da inserción al bíceps. La extremidad inferior, ¿sí? Tanto del radio como del cúbito, son las que, para que ustedes se ubiquen, son las que van a formar la articulación de la muñeca, que luego se van a articular con todos los huesos del carpo. La extremidad inferior del radio tiene, acá como podemos ver, es como una pirámide cuadrangular de base inferior, ven que acá es un poquito más ancha, y que en la parte externa presenta una saliencia ósea que se llama apófisis estiloides del radio, y que contiene la inserción del músculo supinador largo, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, la extremidad inferior del cúbito es ovoidea y presenta también una saliencia ósea, que podemos ver acá en las tres vistas diferentes, que se llama también apófisis estiloides del cúbito, pero que esta no presenta ninguna inserción muscular, sino que tiene relación con el ligamento triangular, que va a estabilizar la articulación radiocubital inferior. Si vemos acá en esta vista de la articulación, entre la epitróclea y el olecranon hay un canal que se llama canal epitróclea olecraniano, que es por donde pasa el nervio cubital, que, para que ustedes se den cuenta cuál es el que se golpean. ¿Vieron cuando tenemos el codo extendido o bien flexionado y nos golpeamos en un espacio que hay, que es un poquitito más profundo y nos da como una sensación de electricidad? Bueno, ese es el nervio cubital que estamos golpeando y que tiene su pasaje entre el epicóndilo, entre el olecranon y la epitróclea. Bien, vamos a pasar ahora a específicamente la articulación del codo. La articulación del codo, si bien anatómicamente se considera una sola, son tres articulaciones diferentes. Está la articulación húmero-radial, que es la que articula el cóndilo del húmero con la cúpula radial. Luego tenemos la articulación húmero-cubital, que es la que articula la tróclea humeral con la cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear. Y la tercera es la articulación radiocubital superior, que es la que articula la cavidad sigmoidea menor del cúbito o escotadura radial con la circunferencia que rodea la cúpula radial. La húmero-cubital es una troclear que permite flexo-extensión, y la húmero-radial es una condilia
que permite flexoextensión, pero a la vez a través del eje longitudinal del cóndilo humeral va a permitir también una rotación interna y rotación externa, que esto es lo que va a dar lugar a la pronosupinación, ¿sí? Que es otro de los movimientos que encontramos en esta articulación, ¿sí? Perdón, encontramos entonces, permite entonces esta articulación la flexoextensión y pronosupinación o pronación y supinación. Como les decía, anatómicamente se toma como una sola articulación. ¿Por qué? Porque estas tres articulaciones comparten la sinovial, la cápsula articular, los ligamentos y la cavidad articular, ¿sí? Hay varios ligamentos importantes. Fundamentalmente, esta articulación tiene ligamentos anteriores y posteriores, que son los que van a reforzar la cápsula articular, y ligamentos colaterales internos y externos, o cubital y radial, respectivamente, que son los que le van a dar la estabilidad real a la articulación. Ahora, también hay uno de los ligamentos que es muy importante, que es este que vemos acá, que es el ligamento anular, que va desde, o sea, parte desde la parte anterior, valga la redundancia, de la cavidad sigmoidea menor, hasta la parte posterior de la misma, ¿sí? Y va a mantener la cúpula radial a la extremidad superior del cúbito, ¿sí? Va a dar estabilidad a esa articulación radiocubital. Y también otra de los ligamentos, que en esta imagen no lo vemos, es el ligamento cuadrado, el ligamento de Denus, que se extiende entre el cuello del radio y del cúbito a manera de ligamento interóseo. Acuérdense, se llama ligamento cuadrado o de Denuse, con C. Vemos acá cuáles son los medios de unión. Fíjense que también tenemos los tendones de los músculos que van a formar parte, el tendón del bíceps braquial, la inserción del braquial anterior, epicóndilo, epitróclea, que son las dos alianzas óseas que van a dar inserción a los músculos epicondilios y epitrocleares, respectivamente. Y acá vemos el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial, y en esos es donde nos vamos a detener un poquito más. Esta articulación no tiene elementos de coaptación. ¿Se acuerda que hablamos que, por ejemplo, la articulación escapulohumeral tenía el rodete para aumentar la superficie articular y que puedan coaptar perfectamente? Bueno, esta articulación no tiene elementos de coaptación, ¿sí? Solamente mantiene su estabilidad gracias al aparato muscular y al aparato ligamentario. Como les decía, los más importantes son el ligamento lateral externo y el ligamento lateral interno, y por eso es que los vamos a discriminar en todos sus fases, ¿sí? El ligamento lateral interno tiene tres fascículos. Acá vemos el fascículo anterior, es el que está en verde, el fascículo medio es el que está en naranja, y el fascículo posterior, que es un poquito más ancho, que es el que está en azul. El rojo no es el ligamento lateral interno, es otro. El fascículo anterior va desde la parte más anterior de la epitróclea hasta la parte lateral de la coronoides o el tubérculo coronoideo. El fascículo medio, en naranja, va desde la parte anteroinferior de la epitróclea hasta la parte lateral de la coronoides. Y el fascículo posterior o ligamento de Brisnet se abre como un abanico, ¿sí? Y va a todo, o sea, va para toda la parte lateral del olecrano. Después existe este ligamento que es transversal, que es un refuerzo del ligamento lateral interno, que va desde la parte postero superior del olecranon hasta el tubérculo coronoideo,
y que se llama ligamento de Cooper, con 2 O. Después tenemos ahí marcado el ligamento lateral externo, el otro elemento importante y estabilizador de esta articulación. Está conformado también por 3 haces, que es el haz anterior, que va desde el epicóndilo hasta la parte más anterior de la cavidad sigmoidea menor, el haz medio, que va desde el epicóndilo hasta la parte posterior de la cavidad sigmoidea menor, y el haz posterior, en azul, que va desde el epicóndilo hasta el olecrano. ¿Sí? Ahí tenemos el haz anterior en verde, el haz medio en naranja y el haz posterior marcado en azul. Como dijimos antes, existe entre el cúbito y el radio esta membrana interósea, ¿sí? Que es como un ligamento entre ambas caras internas de los dos huesos, y se dirige de forma oblicua hacia arriba desde el cúbito hacia el radio, ¿sí? Y es la que en el movimiento de pronosupinación se va a enrollar, ¿sí? Para mantenerlos a ambos, para permitir este cabalgamiento que hace el radio sobre el cúbito. Fíjense cómo se mantiene en el movimiento de supinación, que está libre, y en la pronación se enrolla y se queda pegadita ahí al cúbito. ¿Cuáles son los movimientos que permite esta articulación? Es la flexoextensión y la pronosupinación. Acuérdense que la flexoextensión sucedía gracias al eje transversal, ¿sí? Y la otra, la pronosupinación, sucede gracias a la rotación interna y rotación externa que hace esta cúpula radial sobre el eje longitudinal del cóndilo humeral. Si nosotros tenemos el miembro superior totalmente estirado, son 180 grados, ¿sí? de extensión. Pero si lo flexionamos, vamos a encontrar un tope, que es el tope del antebrazo con la masa muscular del bíceps, ¿sí? Y más o menos nos va a quedar un ángulo de unos 35 o 40 grados, como vemos acá. Desde esa flexión podemos extender unos 145 grados. Y este es el ángulo de flexión que nos va a quedar, este es el ángulo de extensión. Ahora, la pronosupinación, ¿sí? Se da, como les dije, esta rotación interna y rotación externa. Si nosotros estamos en posición anatómica, ¿sí? Vamos a lograr, o sea, con los brazos extendidos, como vemos ahí en la segunda imagen, tenemos el dibujo de una supinación y el dibujo de la pronación. La supinación es cuando nosotros llevamos la mano hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba. Esta está vista con el codo flexionado. Y la pronación es cuando llevamos hacia abajo, ¿sí? La palma de la mano y nos queda el dorso de la mano hacia arriba. Este es el movimiento de pronosupinación, ¿sí? Que tiene unos 120 grados, ¿sí? Si medimos la pronosupinación completa. Ahora, si yo lo mido con el codo en una flexión de 90 grados, nos va a quedar en una posición intermedia si el pulgar apunta hacia el techo. Si lo llevo al pulgar hacia afuera y la palma de la mano me queda apuntando hacia el cielo, son unos 90 grados aproximadamente en un movimiento de supinación. Y si desde la posición intermedia llevo el pulgar hacia adentro, quedándome el dorso de la mano hacia el techo, tenemos unos 85 grados de pronación. Bien, entonces recuerden, este movimiento de pronosupinación se da por
la rotación interna y rotación externa de la cúpula radial sobre el eje longitudinal del cúbito que se acabalga, ¿sí?, en esta articulación radiocubital superior. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de miología, ¿sí? Muchos de los músculos que vamos a ver ahora se comparten con la cintura escapular justamente porque son biarticulares. El primero que vamos a ver es el bíceps braquial. El bíceps braquial, si bien se encuentra topográficamente en el codo, ya lo vimos en los prácticos de cintura escapular porque funcionalmente es muy importante para la articulación escapulohumeral. Tiene dos cabezas y luego se van a insertar juntos, ¿sí? Las dos cabezas se llaman porción larga y porción corta. La porción larga es la porción más externa que se origina en el tubérculo supraglenoideo del omóplato y que se introduce a la corredera bicipital y luego se continúa con las fibras, ¿sí?, porque se une a la porción corta. La porción corta se origina en la apófisis coracoides, va a descender verticalmente y se va a unir a la porción larga. Se juntan aproximadamente en el tercio inferior de la diáfisis del húmero, formando un tendón que va a terminar expandiéndose por la aponeurosis superficial del antebrazo. Y la otra parte tendinosa va a terminar en la apófisis bicipital o tuberosidad bicipital del radio que vimos anteriormente. ¿Cuál es la función del bíceps? Va a depender sobre qué articulación esté actuando. Con el codo fijo va a actuar sobre la cintura escapular. La cabeza corta va a coaptar la articulación y va a actuar como flexora y rotadora interna, y la cabeza larga va a hacer con una abducción, va a funcionar como coaptante y puede producir o puede colaborar en la rotación externa. Ahora, si el antebrazo va a estar libre, va a ayudar en la supinación, que es el movimiento de la articulación radiocubital superior y de la radiohumeral, y con el antebrazo fijo va a producir la flexión del codo, ¿sí? El otro músculo del grupo anterior que está por debajo del bíceps braquial es el braquial anterior. El braquial anterior es un potente flexor de codo, ¿sí? Es un músculo que está bastante profundo, se origina en la cara anterior del tercio o de los 2/3 inferiores del húmero y va a insertarse en la cara anterior o punta de la apófisis coronoides del cúbito. La función, como les dije, es flexor del codo independientemente de si está en una pronación o en una supinación. ¿Sí? Es muy grueso, es muy potente y actúa rápidamente. Así que es suficiente por sí solo para poder flexionar el codo. En el grupo posterior vamos a encontrar a dos músculos que son el tríceps braquial y el anconio. El tríceps, como su nombre lo indica, tiene tres cabezas que le va a dar el nombre a los tres bastos, el basto interno, el basto externo y el basto medio o basto largo. Ocupa casi toda la parte posterior, casi toda la cara posterior del húmero, salvo en el segmento superior que está ocupado por el deltoides. Es un músculo multipeniforme, si nosotros lo vamos a dividir por la forma de sus fibras, y el origen es el basto largo en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, el basto externo en la cara posterior del tercio superior del húmero a lo largo del borde externo y el basto interno en el borde interno de la cara posterior de los 2/3 inferiores del húmero. La inserción de las tres cabezas se van a reunir para insertarse en la cara superior del olecranon a través de un tendón que es muy fuerte, y su función, como también es biarticular, si actúan los tres juntos sobre el codo,
va a ser un extensor, es un potente extensor también. Y sobre la cintura escapular actúa el vasto medio o el vasto largo, que es el que tiene la inserción en el tubérculo infraglenoideo y va a realizar extensión con aducción y rotación interna. Y el otro músculo que se ubica en el plano posterior es el anconio, ¿sí? Que tiene un origen en la cara posterior del epicóndilo del húmero y su inserción es en la zona proximal del borde posterior del cúbito o en la zona más inferior del olecrano, y la función que tiene es evitar el pellizcamiento de la cápsula articular y de la membrana sinovial a producirse los movimientos bruscos de extensión. También por la trayectoria que tienen sus fibras los podemos incluir dentro de los pronadores, ¿sí? Y vamos a ver dos músculos que están directamente, o sea, son dos grupos musculares que están directamente relacionados a los movimientos de pronosupinación, que son el pronador redondo, el pronador cuadrado, el supinador corto y el supinador largo. El pronador redondo es un músculo que tiene su origen en la cara anterior de la epitróclea y en la apófisis coronoides del cúbito, ¿sí? Acá vemos los dos orígenes, y la inserción es en la cara anteroexterna del tercio superior del radio, en la unión del tercio superior con el tercio medio. Y la función es netamente la de la pronación del radio sobre el cúbito, ¿sí? Este acabalgamiento que veíamos en las imágenes anteriores. El otro, el pronador cuadrado, que es el más fuerte de los dos pronadores, está bien inferior. El origen es en la cara anterior del cuarto inferior del cúbito y la inserción es en la cara anteroexterna del cuarto inferior del radio. Y tiene un tono que supera incluso al bíceps, ¿sí? Entonces en reposo hace que, o sea, este tono con el músculo en reposo sea tan fuerte que disponga el codo en pronación, ¿sí? De los dos es el pronador más fuerte, es el principal. Y después tenemos a los dos supinadores, que es el supinador largo y el supinador corto. Recuerden que, como dijimos anteriormente, el bíceps también funciona, ¿sí? También colabora en este movimiento de supinación. Y acá tenemos el supinador largo, fíjense, la longitud, digamos, está presente en todo el antebrazo, tiene el origen en el borde externo del tercio inferior del húmero, en la cresta supracondilia, y desde ahí desciende y se va a insertar en la apófisis estiloides del radio. La función también va a depender de la posición en la que se encuentra el codo. Actúa como el bíceps, actúa como un supinador, este actúa también como un flexor, ¿sí? Siempre va a depender de qué se utilice como punto fijo y qué se utilice como punto móvil, ¿sí? Recuerdan que eso lo habíamos visto en las primeras clases. Si el codo está fijo en pronación, es un fuerte flexor de codo, pero si el codo está fijo en supinación, pierde un poco esa potencia. Va a ser un supinador si partimos de una pronación con el codo libre, ¿sí? Con la posición anatómica, y la máxima eficacia, además de esta flexión del codo, corresponde a la semi-pronosupinación. El otro músculo supinador es el supinador corto, que se extiende, fíjense cómo hace un movimiento en espiral, porque va desde la cara posterior del olecranon y un poco en la cara posterior también del cóndilo humeral, y desde ahí hace una trayectoria oblicua y curva y va a insertarse en la cara anterior del tercio superior del radio, y las fibras, digamos, lo que hacen es ir hacia afuera y hacia abajo, rodeando a este tercio superior del radio. La función es supinación, es un potente supinador también. Bien, chicos,
Esta clase, como les dije, era un poco más corta. Venimos de la evaluación integradora, así que necesitábamos esta clase corta para desconectarnos un poco, desconectar la cabeza, como está haciendo este esqueleto, descansar. Eh, Recuerden que tienen el libro que está en la plataforma, el Saladín, para complementar toda esta información. Espero que les haya servido, que lo hayan entendido. Cualquier cosa, como siempre, estamos a disposición de ustedes. Abrazo grande a todos y que tengan buena semana.